amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Yo les había prometido algo muy especial el día de ahora, que es sábado de manualidades. Y en verdad que sí, vamos a tejer una linda muñequita con técnica amigurumi. Y es especial porque es en homenaje a todo el personal médico del mundo. Ellos están jugándose la vida por dar su vida a los demás, por ayudar, por salvar las vidas a las personas que están padeciendo de este virus, del coronavirus. Entonces, esto es un homenaje para ustedes. Empecemos. Los materiales que voy a utilizar para tejer esta linda doctorita son lana jazmín de color beige, un poquito oscuro, lana jazmín de este tono azul, que es el color que utilizan los médicos. Claro que hay diferentes colores de sus uniformes, pero en esta vez yo le voy a hacer en este tono de azul. Para los zapatitos y la mascarilla voy a utilizar color blanco. Todas tres son lana jazmín. Voy a utilizar este hilo que es bien finito, que es de orlón, para ponerle un par de pestañas. Para los ojitos tengo este botón champiñón, ¿sí? Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijera, aguja lanera, separador. Para la boquita voy a utilizar este tono fucsia. Para el relleno voy a utilizar plumón. Y esta linda doctora va a tener el cabello pelirrojo, ¿sí? Así que esta es una lana que me quedó de otro trabajo. Es una lana bambino, ¿sí? Es más delgadita. Y como es más delgadita, voy a utilizar un crochet número 0 para tejer su cabellito. Vamos a empezar tejiendo la cabecita con el color beige. Hacemos un aro mágico y dentro vamos a tejer 8 medios puntos, ¿sí? Empezando con una cadenita que sería el primero. Y vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar el aro mágico y voy a poner aquí una marquita porque me va a indicar que aquí es el principio de cada vuelta, porque voy a tejer en espiral, ¿sí? No voy a cerrar las vueltas con punto deslizado, todo en espiral. Para tejer un amigurumi siempre es recomendable tejer en espiral para que quede mejor el trabajo. Entonces voy acá y voy a tejer seguido, ¿sí? No cierro con punto deslizado. Entonces tejo 1 y 2 puntos en el mismo espacio y voy al siguiente y hago lo mismo. 2 medios puntos en este espacio y en el siguiente igual hasta que completemos nuestra segunda vuelta con 2 medios puntos sobre cada punto anterior, teniendo 16 medios puntos. Una vez que he terminado mi segunda vuelta con 2 medios puntos sobre el anterior, tengo 16 medios puntos. La tercera va a ser alternando. Sí, voy a tejer medio punto y luego 2. Medio punto y luego 2. 1 y 2. 1 y 2 hasta que terminemos la vuelta.
Terminé mi vuelta alternando 1, 2, 1, 2. Y ahora voy a alternar 2, 2. Es decir, 1, 2. Y en el siguiente 2. 1, 2. Y en el siguiente 2. En el mismo espacio. 1, 2 y en el siguiente 2 en el mismo espacio. Así. 1, 2 y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos la vuelta. Bien, hemos terminado de alternar 1, 2 y 2 en el mismo espacio. 1, 2 y 2 en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y luego en el mismo espacio 2. 1, 2, 3 y en el mismo espacio 2. Y vamos a terminar esta vuelta tejiendo 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. 3 y 2. Luego, en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. 4 y 2. Terminemos entonces. Ya he terminado la vuelta alternando 4 puntos seguidos y 2 en un solo espacio. 4, 2. Ahora vamos a tejer 6 vueltas de medio punto sin aumento. ¿Sí? 6 vueltas de medio punto seguidas. Les dejo de tarea. Una vez tejidas 6 vueltas sin aumentos, vamos a hacer disminuciones y lo vamos a hacer de esta manera. Tomo este hilito y el de al lado, ¿sí? Que son de los 2 puntos siguientes. Cierro y tejo 1, 2, 3. Luego 1 y 2. Cierro y tejo 1, 2 y 3. Luego tomo 1 y 2 hilitos. Tómese en cuenta que no estoy tomando todo el punto, ¿sí? Cierro y tejo 1, 2, 3. Voy por el siguiente y 1, 2, cierro el punto y tejo 3 puntos seguidos. Otra disminución, 1 y 2. Y cierro el punto. Tejo 1, 2, 3 y hago disminución. 1, 2, 3 y hago disminución. 1, 2, 3 y hago disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3 y tejo disminución. ¿Sí? Voy a hacer otra vez lo mismo. 1, 2, 3 y disminución. 1,
2, 3 y disminución. Así voy a ir tejiendo hasta terminar esta vuelta. Ya terminé la segunda vuelta disminuyendo cada 3 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tejo 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. 1, 2, disminución hasta que terminemos la vuelta. Le he puesto ya el relleno a la cabecita, ¿sí? Para que se me facilite acabar de cerrar. Ahora vamos a ir haciendo solamente disminuciones. Así. Disminución. 1, 2, cierro, 1, 2 y cierro, 1, 2, cierro, 1, 2, cierro y así hasta que ya no haya donde hacer disminución. Bien, amigas, en vista de que ya no tengo espacio para poder cerrar con el crochet, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recortar y vamos a cerrar el hilo así. Y voy a ayudarme de mi aguja lanera. Así. Voy a pasar por aquí por los hilitos. Así. Por los hilitos que quedan por cerrar. Así. Y mire, ya quedó cerrada la cabecita. ¿Sí? Quedó bien redondita. Ahora sacamos la marquita porque ya no la voy a utilizar aquí. Y miren cómo está. Bien suavita, bien bonita. Vamos a hacer ahora las piernitas. Pongan atención que no es difícil. Voy a dar vuelta para hacer un aro mágico. Subo la primera cadenita que sería el primer medio punto. Y voy a hacer 7 medios puntos más. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para completar 8. Ahora voy a cerrar mi aro mágico. Así. Ahora voy a poner aquí una marquita porque es para guiarme dónde va a ser el comienzo de cada vuelta. Aquí. Ahora, como este es un amigurumi y para que no me salga esa línea fea que suele salir cuando uno se teje cerrando en cada vuelta con punto deslizado, entonces voy a tejer en espiral, que es lo más adecuado cuando se teje un amigurumi. Aquí, porque está la marquita, vamos a hacer
2 medios puntos dentro de cada punto anterior, ¿sí? Así. Ahorita es un poquito incómodo, pero luego no hay problema. La marquita es para indicarnos, como les digo, el comienzo y el final para no perdernos. La primera vuelta tejimos 8 medios puntos, por lo tanto la segunda va a tener 16. Ya están 16 medios puntos. Ahora voy a seguir con la tercera vuelta tejiendo un medio punto y luego en el siguiente espacio 2. Uno y 2. 1 y 2 hasta que terminemos esta vuelta. Acuérdense, amigas, que es la tercera vuelta. Ya está tejida mi tercera vuelta alternando un punto y 2 en un espacio. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de medio punto sin aumento. Es decir, un medio punto sobre el medio punto anterior. Son 3 vueltas. ¿Sí? Que con las 3 vueltas que ya hicimos serían 6. Vamos a terminar entonces esta vuelta y 2 más solo con medio punto, sin aumentos. Están tejidas ya 3 vueltas solamente con medio punto, sin aumentos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones en esta vuelta. Pongan atención. Voy a tomar solamente este hilo, ¿sí? Esta costillita, y luego la siguiente, así. Y tejo. La siguiente y tejo. Siguiente, solo el hilo de adelante. Ahí van 3 disminuciones y vamos por la cuarta. 1 y 2. Ahí están 4 disminuciones. Y voy a seguir tejiendo con medio punto la vuelta hasta que lleguemos donde empecé la disminución. Aquí empecé la disminución y en esta vuelta voy a volver a hacer otra vez 4 disminuciones. Aquí está, tomo el hilito, tomo el otro hilito y está un punto. Así. Vamos. El hilito de adelante, el hilito de adelante del que sigue y 2 disminuciones. Tomo hilo, tomo el hilo, van 3 y la última disminución, así. Y voy a seguir tejiendo con medio punto así. Aquí empezó ya las disminuciones, lo cual quiere decir que aquí empieza la vuelta. A partir de aquí voy a tejer 8 vueltas seguidas de medio punto sin ningún aumento ni disminución. Son 8 vueltas seguidas de medio punto que forman la piernita de mi muñeca. ¿Sí? Entonces terminemos, amigas. Completando a partir de esta vuelta 7 vueltas más.
Bien, amigas, ya tengo 8 vueltas tejidas y mi marquita que estaba por acá la he sacado y tomando en cuenta la misma altura la puse aquí. He recorrido tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos a partir de la marquita porque voy a unir con la otra piernita, ¿sí? Para seguir tejiendo. Entonces veo que aquí me falta un puntito más. Así. Ahí ya está bien la misma altura, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a unir las piernitas. Sí, está bien a la misma altura. Y en el huequito de aquí, de la piernita, a la misma altura voy a pasar el hilo. Sí, y subo una cadenita para cerrar. Vamos. Viendo que esté la misma altura, voy por el siguiente punto para cerrar así, con medio punto. Vamos 2. Luego viene el siguiente. Luego el siguiente. Así. Y luego este de aquí. Veamos, está a la misma altura, sí. Entonces hemos cerrado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos uniendo las piernitas, ¿sí? Aquí hay 6 medios puntos cerrados. Ahora, como ya está unida las piernitas, voy a ir tejiendo la parte del cuerpito, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así, amigas. Voy a cambiar aquí la marquita porque ahora voy a empezar mis vueltas aquí, ¿sí? Entonces, para no confundirme, la ubico acá. Y a partir de aquí es donde empezamos a hacer las vueltas que corresponden al cuerpito. Aquí voy a hacer un aumento para empezar, solamente aquí en el comienzo. Y luego cuando ya esté aquí, voy a hacer otro acá y acá. Es decir, vamos a aumentar 4 veces, ¿sí? Pero todavía no llegamos. Así que ahorita empezamos con 2 en el mismo espacio y el resto va a ser normal. Así. Con medio punto. Así, amigas, medio punto. Ahora, en esta unión voy a hacer 2, que sería en esta piernita, y la que sigue, como aquí hay otra unión, entonces voy a hacer otra vez 2 en el mismo espacio. Sigo tejiendo con medio punto y aquí está la otra unión, ¿sí? Y voy a poner en esta pierna los 2 medios puntos en el mismo espacio, que sería el aumento para este lado de la piernita. Y de ahí en adelante vamos a seguir tejiendo hasta tener 12 vueltas de medio punto sin aumento. Llevo tejido 5 vueltas contando con la primera donde hicimos los aumentos. Ahora, antes de seguir, voy a poner relleno para que no me sea dificultoso después, ¿sí?
El resto del cuerpito vamos llenando conforme vamos tejiendo, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi plumón y voy a empezar a rellenar las piernitas. Especialmente los pies, traten de que sí tenga bastante relleno para que nuestra doctorita no tenga dificultades al momento de estar de pie. Así, ¿sí? Rellénenle bien la patita a nuestra muñequita. Así que quede el pie bien durito, ¿sí? Y vamos a seguir así hasta que esté rellena las piernitas. Bien, ya están tejidas las 12 vueltas, ¿sí? Incluyendo la primera donde hice los aumentos, ¿sí? Ahora vamos a hacer una vueltita con disminución y vamos a disminuir así. Tomamos el hilito de la cadenita, el hilo que da hacia afuera. Cerramos y vamos a tejer 1, 2, 3. Luego voy a disminuir otra vez, así y así, las 2 cadenitas y listo. Ahora vamos, 1, 2, 3 y voy a hacer disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3, disminución. 1, 2, 3 y disminución. Esta es la última disminución. Ahora vamos a tejer 8 vueltas más de medio punto. Miren, amigas, ya he tejido a partir de la vuelta donde hicimos las disminuciones, 8 vueltas más de medio punto. Está relleno el cuerpito y ahora voy a recortar para poder hacer las manos. Sí, voy a dejar un poco de hilo porque luego tenemos que pegar la cabecita. Entonces aquí lo único que voy a hacer es ir al punto siguiente para cerrar con punto deslizado. Y listo. Entonces ahora les voy a indicar cómo hacer los bracitos. Vamos a hacer el bracito de nuestra doctora. Y es muy fácil. Hacemos un aro mágico. Tejemos una cadenita que sería el primer punto. Y vamos a hacer 5 medios puntos para completar 6. Cierro el aro mágico y me voy al primer medio punto y no voy a cerrar con punto deslizado, sino que voy a tejer ahí 2 medios puntos y voy a poner mi marquita para no confundirme, porque ahí sería el punto de inicio. Voy a tejer en los demás espacios 2 medios puntos
completando 12 medios puntos en esta segunda vuelta. Ya tengo tejidas 2 vueltas de medio punto y la tercera va a ser alternando. Voy a tejer un medio punto y en el espacio que viene 2. Uno y 2. Uno y 2. Recuerden que esta es la tercera vuelta. Así, amigas. Alternando 1 y 2. Hemos terminado la vuelta alternando 1, 2, 1, 2. Ahora vamos a hacer 3 vueltas seguidas de medio punto, pero ahora sí sin aumento. Sí, solamente medio punto sobre medio punto. Terminemos esta vuelta y vamos a hacer 2 más. Ya he tejido 3 vueltas de medio punto sin aumento. Ahora vamos a hacer una vuelta con disminución. Vamos a tomar la cadenita y la de al lado y cerramos el medio punto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3. Voy a hacer disminución y tejo 1, 2, 3. Disminución 1, 2 y tejo 1, 2, 3. Voy a hacer la última disminución 1, 2, ¿sí? Y voy a seguir tejiendo vueltas de medio punto hasta completar 8, sin disminución y sin aumento, ¿sí? Les recuerdo que hice 4 disminuciones. Ya tejí 8 vueltas adicionales sin aumento y sin disminución luego de la vuelta en la que hicimos disminución. Ahora voy a cerrar con punto deslizado porque ya estoy a la altura, ¿sí?, de la marquita y listo. Y simplemente jalo el hilo para cerrar. Ahora voy a rellenar el bracito con plumón, tratando asimismo de que la parte donde está la manito quede un poco más durita. Ahí. Voy a sacar la marquita porque ya no la voy a usar aquí. Y miren cómo queda el bracito. Ahí, voy a poner un poquito más de plumón. Así. Ahora voy a unir el bracito al cuerpo con la ayuda de mi aguja lanera. Aquí ya está un bracito y voy a poner del otro lado el otro. Así. Listo. Entonces voy a tomar la cadenita del cuerpo y las del bracito, así, teniendo cuidado de no estropear el relleno. Así.
Va a quedar una doctora bien bonita, bien guapa. Así. Aquí voy a rematar. Ahí. Y listo. Ahora vamos a pegar la cabecita en el cuerpito de nuestra doctora. Bien, amigas, ahora vamos a colocar la cabecita en el cuerpo. Después de haber unido los bracitos al cuerpito, yo subí 2 vueltitas más de medio punto, pero ya obviamente con los bracitos puestos, ¿sí? Y lo hice con el crochet más delgadito, ¿sí? Para que se encoja un poquito más. Y esto es para que no quede tan entumido el cuerpo con la cabeza y se vea mejor, ¿sí? Y que tenga un poquito de espacio entre, obviamente, los bracitos y el cuellito, ¿sí? Le he puesto este cuellito, más bien, ¿sí? Con 2 vueltitas. Ahora vamos a poner la cabecita. Y pues ponemos la cabecita, yo dejé hilo y vamos a hacerlo así. Voy a dar vuelta en la espaldita. Me voy a ir con unas puntaditas hasta aquí, que sería la altura que necesito que esté unido. Y vamos a hacer así. Vamos a ir tomando parte de la cabecita y parte del cuello, así, ahí, aquí en la cadenita y paso a la cabecita. Así. Tomo la cadenita de aquí, del cuellito, y voy hacia la cabeza. Así. Miren qué fácil que es. Y vamos a terminar entonces de ir uniendo. Tal como yo les estoy indicando, amigas, ¿sí? Toman parte, aquí pasan en la cadenita del cuello y parte de la cabecita. Tienen que ir coordinando que esté a la misma altura. Terminemos entonces de coser la cabecita. Miren, amigas, ya cómo quedó mi muñequita. Está pegada ya a la cabecita y ahora le vamos a hacer el pelo. El pelo va a ser una especie de gorrito que le vamos a colocar en forma inclinada, así, en forma diagonal, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo esta lana que les dije, es más delgadita, y voy a hacer un gorrito, empezando con un aro mágico y voy a subir una cadenita y seguido voy a tejer 5 puntos más, es decir que vamos a tener 6 medios puntos. Bien, amigas, he terminado el gorrito que va a ir como cabello de la muñequita, ¿sí? Y pues como es básicamente lo mismo que hice en la cabeza, con ciertas diferencias nada más, entonces me adelanté a tejerlo, ¿sí? Es con un hilo más delgadito, como les dije, este es bambino, y tejí por ende con un crochet más delgadito, que es el número 0, metálico. La primera vuelta, como les indiqué, la hice formando el aro mágico y tejí dentro 6 medios puntos. Luego en la segunda vuelta están 12 puntos porque hice 2 puntos en cada espacio. La tercera vuelta la hice alternando 1 y 2, 1 y 2. La cuarta vuelta la hice alternando 2 puntos y luego 2 en un solo espacio. 2 puntos seguidos y luego 2 en un solo espacio. La quinta vuelta alterné 3, ¿sí?
3 seguidos y 2 en un espacio, 3 seguidos y 2 en un espacio. Y la última vuelta que fue con aumento, que hice 4 seguidos y 2 en un solo espacio, ¿sí? De ahí voy a tejer 12 vueltas seguidas sin ningún aumento, ¿sí? La última vuelta con aumento, como les repito, termina en 4 y 2, ¿sí? Están 12 vueltas sin aumento y ahora, como tengo la cantidad necesaria, lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado para pegar en la cabecita, así. Voy a dejar la cantidad de hilo suficiente para poder unir a la cabeza. Ahí está. Ahora voy a colocar a mi muñequita de esta forma. Ahí, más o menos calculando. Ahí, en el centro, porque aquí luego le vamos a poner un moñito. Y luego va a venir la mascarilla y un gorrito de doctor encima. ¿Sí? Ahí está, voy a... Veamos si es que está... Ahí, sí, sí está bien. Entonces, es que hay que calcular bien que quede también el espacio para que quede bien puestos los ojitos. Entonces, como ahí estoy bien, estoy conforme, sí, está en una forma inclinada. Vamos a ir uniendo el pelito con la cabeza. Ahí está. Haciendo puntadas que sean delicadas, que no se noten, vamos a ir tomando de la cabecita un poco de hilo y luego pasando por cada cadenita de el pelo, del gorrito que hice para el cabello. Así. Tomo hilo y paso a la cadenita del cabello. De hecho, en amigurumis hay diferentes maneras de poner pelito a los muñecos. En esta vez, como esta muñequita es sencilla y va con un moñito, le he confeccionado el pelito como si fuera un gorrito, porque se supone que está agarrada el cabello, ¿sí? Entonces es sencillo. Aquí está, voy tomando hilo de la cabecita y paso a la cadenita del gorrito. Así. Un poquito de hilo. No le van a fruncir, no le van a apretar mucho para que les quede bien hecho el trabajo. Entonces terminemos, amigas, tomando un poquito de hilo de la cabecita y pasando por la cadenita. ¿Sí ven como yo lo hago? Así. Terminemos entonces, amigas. Ya terminé de ponerle el casquito, que sería el pelo de mi muñeca. Ahora solamente nos resta rematar, ¿sí? Y listo. Ahora voy a ir por acá para perder el hilo. Listo. Aquí está, recorto. Y no queda
rastro del hilo. Sí, ahí está. Ahora vamos a hacerle un moñito a mi muñeca para ponerle aquí. Pero primero vamos a poner los ojitos, ¿sí? Y vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tengo hilo. Este hilo es bien delgadito, es hilo de orlón. Entonces voy a sacar un poquito para poner los ojitos. Voy a calcular más o menos una altura donde quede bien. ¿Sí? Y va a ser así. Hay personas que ponen alfileres, pero los alfileres que yo tengo no tienen cabecita, son planos, entonces se van a hundir. Sí, pero ustedes calculen una altura prudencial donde le pueden poner a los ojitos. Estoy hundiéndole el nudo del hilo para que no se note. Y voy a hacer así. Ahí está. Paso el botoncito, que es un botón champiñón. Me encantan estos botones porque son prácticos para poner ojitos. Paso una costura. Paso una segunda. Y voy a tratar de tomar un poco de plumón en la costura para apretar bien el ojito. Así. Sin que se rompa el hilo, vamos a tratar de apretar el botón para que quede bien fijo. Ahí. Ahora voy a poner el otro ojito y voy a tratar de que sea a la misma altura. Ahí. Le voy a fruncir un poco. Ahí. Y ahora le voy a poner al otro ojito. Siempre trato de tomar un poco del plumón en el momento que estoy pasando la aguja, para que me sea más fácil fruncir el ojito y que quede bonito. ¿Sí? Teniendo cuidado obviamente de que el hilo se me rompa. ¿Sí? Si ven ustedes ahí, le estoy frunciendo un poquito. Así. Va a quedar guapa mi doctorita. Así. Voy a hacerle otra puntadita más. Ahí. Mire.
Ahí. Ya está pegado los ojitos y voy a ponerle un par de pestañas. Así. Tratando de que esté inclinado. Del ojito un poquito, un medio centímetro nada más. ¿Sí? Ahí, eso. Le hago la primera pestaña. Este hilo, como es delgadito, hay que procurar que no se nos enrede. Ahí está una pestañita. Voy a hacerle a la misma altura, pero inclinado. ¿Sí ven? Ahí la otra. Y saco por aquí ahí y le pongo una ceja. La ceja va a estar a poco, ¿sí? De altura, porque ya tengo poquito espacio también por el pelo. Y lo mismo voy a hacer acá. Paso la aguja y hago las pestañitas. Así, hay que tener un poquito de paciencia y de tino nada más. Entonces le voy a hacer la ceja, que estaba una ceja pequeñita. Aquí mismo y de una forma imperceptible voy a rematar, ¿sí? Ahí. Paso el hilo para perderlo. Ahí está. Recorto y no hay problema porque aquí pierdo el hilo. ¿Sí ven? No quedó nada. Y ya está puesta los ojitos, tiene sus cejitas, tiene sus pestañas y vamos a ponerle una naricita. ¿Sí? Bien, voy a poner la naricita. ¿Sí? Y lo voy a hacer aquí en medio de los ojitos. Así. Paso el nudito hacia el fondo. Yo le hago nudito es con el fin de que no se me vaya a zafar. Hay personas que no lo hacen, hacen la costura y listo. A mí sí me gusta ponerle, pero le paso el nudito, como digo, al fondo. Entonces vamos a poner unas puntaditas aquí con mucho cuidado y mucha paciencia para que nos quede bien. Ahí en el mismo espacio, en el mismo lugar, voy a hacer. Así, están 3 y le voy a poner una puntadita más. Ahí está la naricita, ¿sí? Ahora, así mismo, de una manera que no se note, una manera bien imperceptible, voy a hacer un remate. Así. Y le paso así mismo a la aguja. Ahí está. Ya está puesta la naricita.
recorto. Al aplastarle la cabecita ya se pierde el hilo y aquí no pasó nada. Ahí está la naricita. Luego le voy a poner un poquito de blush para que se note un poquito. Vamos a ponerle una pequeña boquita con este hilo de color fucsia. Si bien va a tener una mascarilla, pero la mascarilla es movible, así que por eso va a ir bien guapa. Un pequeño nudito es con el fin de que no vaya a salirse. Entonces voy a calcular más o menos entre los ojitos y bajo la nariz. Bien, ya le he puesto la boquita y lo hice de la misma forma que puse la nariz, pero con la diferencia de que aquí solo pasé 2 rayitas, nada más. Es decir, 2 hilitos, 2 costuras, ¿sí? Y ahí está mi muñequita. Ahora vamos a hacerle el moño, ¿sí? Antes que nada. Para luego hacerle la mascarilla, hacerle el gorrito y el uniforme. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Hago mi nudo de inicio y tejo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con punto deslizado. Subo una cadenita y voy a tejer medios puntos dentro de este aro. Todos los medios puntos que pueda. Voy a ir obviamente dando vuelta. Así. Uno sobre otro. Medio punto. Hasta que se llene todo el orificio. Bien, amigas. Ya no tengo espacio donde seguir tejiendo medios puntos. ¿Sí? Tal como yo les enseñé en el video anterior del jueves de puntadas, cómo hacer botones, pues así he hecho yo este moñito. Ahora, miren, ya le doy la forma y cómo queda bien bonito. Voy a recortar dejando una cantidad suficiente de hilo para poder pegar en la cabeza de la muñeca. Aquí está. Con la ayuda de mi aguja lanera, vamos a fijar en la cabecita de la muñeca. Así. Aquí. En medio del tejido, del pelito y parte de la cabecita. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que yo ya uní el pelito, vamos a unir el moño. Así que no es difícil. Tomando parte del hilo y la cadenita del moño. En estos trabajos hay que tener un poquito de paciencia nada más para que salga un trabajo bien hecho. Así. Parte del tejido y la cadenita. Así. No le vayan a atravesar en los hilitos para que no se vea feo, para que no pierda la figura del moñito. Así. Y
voy a la cadenita del botón hasta terminar de unir todo el moñito. Miren qué bonito que queda. Bien, amigas, miren qué lindo que quedó el moñito. Ya está pegado ahí en la cabecita. No soy experta en hacer amigurumis, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Ahora vamos a hacer el trajecito, y el traje no lo vamos a tejer con medio punto, sino con punto alto. Vamos entonces a hacer el gorrito y voy a hacer un aro mágico. Subo con 2 cadenas y voy a completar con 5 puntos altos 6 puntos. Cierro el aro mágico y voy a buscar la costillita de mi primer punto, que sería aquí. Cierro con punto deslizado y voy a subir con 2 cadenas. Ahí mismo voy a tejer punto alto y sobre los puntos siguientes voy a tejer 2 en cada espacio. Es decir que voy a tejer 12 puntos altos. Ya tengo 12 puntos altos y voy a cerrar con punto deslizado en la costillita del primer punto. Voy a subir con 2 cadenas y voy a alternar 2 y luego 1, 2, y luego 1, hasta que termine la vuelta. Ahora voy a cerrar con punto deslizado una vez que terminé, alternando 1 y 2, y en esta vuelta voy a subir con 2 cadenitas, hago el siguiente punto y luego tejo 2 en el mismo espacio. 1, 1 y 2 en el mismo espacio, así hasta que terminemos de esta vuelta. Bien, amigas, pongan mucha atención. Nos habíamos quedado en la vuelta donde yo tejí alternando 2 puntos seguidos y luego 2 en un solo espacio. ¿Sí ven? 1, 2 y 2 en un solo espacio. Luego hice una vuelta completa sin aumentos, ¿sí? Solamente punto alto. Luego, la siguiente tejí punto alto y dejé 2 espacios sin tejer, ¿sí? Es esta vuelta de aquí. Luego me devolví tejiendo de la misma manera puntos altos y me devolví haciendo la tercera y la última fila, ¿sí? Son 3 vueltas sin cerrar espacio y han quedado 2. Luego hice un cordón, ¿sí? Con 20 cadenitas. Ahora le voy a poner el otro cordón para poder amarrar el gorrito. Entonces hago el nudo de inicio y me voy aquí a la primera costillita del primer punto de este lado. Entonces voy a pasar y voy a tejer 20 cadenas. ...19 y 20... y voy a devolverme tejiendo cadena sobre cadena o punto deslizado, ¿sí? En el mejor de los casos.
Yo les había compartido un video anterior de cómo hacer cordones. Pueden guiarse también ahí. Entonces terminemos de tejer punto deslizado sobre cada cadenita. Miren, amigas, ya cómo quedó mi muñequita. Le puse un poco de blush en los cachetitos y apenitas en la naricita para que no se vea muy pálida. Ya está su gorrito, vean cómo queda bien bonito. Ahí está el moñito asomando en el espacio de donde se amarra, ¿sí? Miren cómo queda. Ahora vamos a hacer el uniforme. Voy a empezar por el pantaloncito porque como la blusa tiene 1 centímetro más sobre el pantalón, entonces prefiero comenzar por el pantalón. Y vamos a hacerlo así. Voy a tejer la cantidad de cadenas que me den el contorno de la cintura de mi muñequita. Veamos. No tiene que quedarle muy apretado para poder luego poner el pantaloncito, ¿sí? Voy a poner unas 2 cadenitas más, ni muy apretado ni muy flojo. Veamos cuántas salieron. Están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Están 30 cadenitas. Y no está muy apretado, tampoco está muy flojo, está bien. Voy a ver que esté bien rectito y cerramos con punto deslizado. Subo con 2 cadenitas y voy a tejer toda la vuelta con puntos altos, obviamente. Y después de haber tejido la primera vuelta, voy a tejer 3 vueltas más para completar 4. He terminado las 4 vueltas, ¿sí?, de la cintura del pantalón. Ahora he puesto una marquita para dividir aquí donde está 15 puntos. Obviamente acá están los otros 15. Entonces voy a tejer los 15 puntos que me corresponden hasta llegar a la marquita. Así. El uniforme lo hice con puntos altos para que tenga un bonito contraste, ¿sí? Por eso no lo hice en medio punto, con técnica amigurumi. Aquí está, hasta el punto 15. Ahora me voy directamente acá donde empecé y busco la costillita para cerrar con punto deslizado. Ahora voy a tejer 3 vueltas más, que sería la primera basta, y luego les indico cómo hacemos la otra. Miren, mis amigas, ya he tejido la primera basta. Yo les dije que pongan 4 vueltas, pero ya midiéndole a la muñequita, le quedó mejor poniéndole una más. Es decir, que cada basta va a tener 5 vueltas. Ahora, ¿cómo voy a hacer la otra basta? Es facilito. Hago mi nudito de inicio. Y aquí donde está la marquita, que es donde me define la mitad, voy a hacer la otra basta. Retiro obviamente la marquita que ya no la necesito. Aquí mismo donde está este punto, voy a hacer el de la otra basta. Y eso es a fin de que no me quede un hueco feo aquí en el medio, ¿sí? Entonces voy a subir así mismo aquí con las 2 cadenitas y luego tejo todo este contorno con puntos altos.
ya estoy así mismo acá donde está el punto que le corresponde a la basta de aquí. Y ahora en este punto voy a tejer así, de esta manera. Voy a pasarle por los dos huequitos, tanto por el de aquí como el de acá, para que no me quede un hueco feo ahí. Así. Y continúo normalmente cerrando con punto deslizado en la costillita para terminar las 4 vueltas que me faltan. ¿Sí? Bien, amigas, miren, ya está puesto el pantaloncito. Como estaba un poquito flojo, le hice una tirita de 40 cadenitas y le pasé por el pantalón y listo. ¿Sí? Solo cadenitas, aquí no hice cordón porque queda muy gordiflón. Ahora, la blusita es muy simple. El pantalón nosotros tejimos 30 cadenas, ¿sí? Obviamente la camisa también debe tener la misma medida. Pero como vamos a unir en 2 piezas, aquí hay 15 puntos, ¿sí? Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas de puntos altos. Esta es la espalda, ¿sí? Nada del otro mundo. La parte delantera están los mismos 15 puntos también y he tejido 1, 2, 3 y 4 vueltas, ¿sí? Seguidas de punto alto. Ahora, como le voy a hacer un cuellito en V, aquí están 2, 4, 6 puntos. Acá están 2, 4, 6 que los tejo después y me queda 3 en el medio. Entonces voy a tejer así, hasta la mitad del punto. Luego el de al lado también tejo hasta la mitad, así. Y luego voy a cerrar para que se forme uno solo. Doy vuelta al tejido y tejo 2 cadenas y voy a tejer los demás puntos normalmente. Luego la última vuelta, que sería la vuelta 7, voy a tejer 1, 2, 3, 4 y aquí me quedan 3 y voy a hacer lo mismo. Tejo hasta la mitad, así, y luego hasta la mitad y cierro haciendo un solo punto, ¿sí? Y aquí ya tengo la primera parte. Voy a dejar un poquito de hilo para poder unir a los hombros y listo. Aquí está la primera parte del cuellito en V. Ahora voy a tejer la otra parte del cuello así. Aquí está mi nudito de inicio. Me voy aquí mismo al huequito donde está este punto, que es en la mitad, y paso el hilo. Subo 2 cadenas. En el punto de al lado voy a tejer hasta la mitad, así. Luego el otro, así, y cierro haciendo un solo punto. Y termino los demás puntos que vienen. Ahí pierdo el hilo también para que no se note. Y eso es todo. Doy vuelta al tejido y tejo 2 cadenitas, 2, 3, 4 y aquí me quedan los 3 puntos, los dos para tejer y el otro que incliné. Entonces voy a tejer solo la mitad del punto, luego la mitad del punto y cierro haciendo uno solo. Doy vuelta al tejido y voy a subir con 2 cadenas y termino de tejer los puntos que faltan así.
Y eso es todo. Es bien fácil, amigas. Yo sé que ustedes sí van a poder hacer. Entonces recortamos, paso y ahora vamos a unir las dos piezas. Bien, amigas, yo ya he cerrado el un lado, el un hombro, haciendo coincidir los 5 puntos que me quedan aquí con 5 puntos obviamente de la parte de la espalda. Cerré hasta 3 vueltas, ¿sí? Y aquí le pasé 2 vueltas de medio punto para que se vea como una verdadera camiseta. Acá también ya está cerrado las 3 vueltas, ¿sí? Entonces, pero como la muñequita es cabezona, si yo intento meter, no le va a caber y se va a estirar y se va a dañar. Entonces, he dejado esta parte libre para poderle vestir a la muñequita y luego cerrar esa parte del hombro y poner las 2 vueltas de medio punto, acomodándome para poder hacerlo. Mire, ahí está la camiseta. Está muy guapa la muñequita. Le saqué el gorro para poder unir esta parte, ¿sí? Y la vamos a hacer así. No es difícil, amigas, es cuestión solo de darse el modo. Así, amigas. Voy a ir haciendo coincidir los puntos. Así. ¿Sí ven que no está difícil? Teniendo cuidado de no agarrar parte de la muñeca, sino solamente la camiseta. Cadenita con cadenita. Que coincidan los 5 puntos que están ahí y listo. Problema resuelto o resolvido, como decía el chavo. Ahí está. Y queda bien uniformada, bien guapa. Y aquí con cuidado voy a rematar, ¿sí? Y luego voy a tejer las 2 vueltitas de medio punto aquí. Miren, amigas, ya como está quedando mi doctorita Esperanza. Le puse aquí con un cartoncito, no sé si es muy visible, pero bueno, ustedes van a hacer un cartoncito pequeñito y le van a poner la escarapela, y yo le puse ahí Doctora Esperanza, porque así se llama mi muñequita. Ahora ya le puse el zapatito y le voy a poner el otro. Sí que es súper fácil. Y luego le ponemos la mascarilla. Y terminado nuestro trabajo. No sé si les pasa a ustedes que cuando hacen algo se emocionan y les da gusto. Pues eso me está pasando al ver esta muñequita. Hagamos el zapatito. Es igual que como hicimos en el piecito, ¿sí? La base. De ahí lo demás ya les indico. Hacemos el aro mágico y voy a tejer una cadenita y luego 7 medios puntos más para completar 8. Bien, amigas, ya casi termino el zapatito y me adelanté porque es muy fácil. Estoy haciendo aquí lo mismo que hice en el piecito, ¿sí? La primera vuelta, como les dije, hacemos el aro mágico y ponemos 8 medios puntos. La segunda, hacemos 2 medios puntos en cada espacio. Tenemos 16 puntos. La tercera alternamos 1 y 2, 1 y 2. Luego hacemos 3 vueltas de medios puntos sin ningún aumento ni disminución. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Tomo de las costillitas que van hacia afuera y cierro. La segunda y cierro. Luego vamos la tercera, 1 y 2 hilitos
Y por último, la cuarta. Luego vamos a seguir tejiendo normalmente medios puntos. Terminamos la vuelta hasta donde empezamos las disminuciones. Luego hacemos una vuelta más, pero ya sin disminuir. Una vuelta entera de medio punto. Terminemos. Bien, amigas, ya está terminada la vuelta donde hice las disminuciones y le puse una más sin disminuir, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es recortar y voy a rematar, ¿sí? Cerrando obviamente aquí ya con punto deslizado y listo. Entonces ahora voy a hacer uso de mi aguja lanera para pegar el zapatito a la muñequita. Voy a acomodarle bien desde luego para que quede ahí como parecido a los crocs que le llaman, que utilizan los médicos, ¿sí? Algo como una sandalia, como las que usan ellos. Ahí está. Y vamos a pasar unas costuritas de la misma manera que nosotros cosimos el gorrito del pelo. Vamos a coser el zapatito así, tomando un poco de hilo del pie y pasamos hacia la cadena, así, un poquito de hilo y pasamos por la cadena hasta que acabemos de unir todo el contorno del zapatito. Bien, amigas, ya está pegado el zapatito ahí, como ustedes ven. Y ahora el toque final, la mascarilla. He medido la carita de la muñeca así, porque esta sería la parte que va a dar a la orejita, ¿sí? Siempre deben dejar un espacio de 1 centímetro. Entonces están 12 cadenitas y voy a hacer algo parecido a la mascarilla que yo ya les compartí, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y termino con 4 medios puntos. Ahora voy a repetir lo mismo, ¿sí? Haciendo 2 vueltitas más de lo mismo. 4 medios puntos, 4 puntos altos, 4 medios puntos. Hacemos 2 vueltas más para que queden 3 vueltas. Miren, amigas, ya está mi mascarilla para la muñequita. Y como hice la tira, pues facilito. Una vez que terminé la tercera vuelta, tejí 25 cadenitas. Me devolví haciendo cordón, como ya les he indicado en un video anterior, ¿sí? Y le hice cordón solo hasta la cadena número 22, ¿sí? Para tejer 3 cadenas sueltas y enganchar aquí en el otro extremo. Lo mismo que estoy haciendo acá. Aquí yo monté la cadenita para sacar 25 cadenas y obviamente me devolví haciendo cordón. Ahorita está ya hecho cordón, 22 cadenitas, y voy a tejer las 3 que faltan pero sueltas, así. Y me voy al primer medio punto de acá para cerrar con punto deslizado, y eso es todo. Le voy a recortar
Y listo. Ahora voy a perder ese hilo y ya vamos a ver cómo queda nuestra muñequita. Aquí está, le vamos a colocar, aprovechando que no está ahorita pasando el carro del gas, porque con la cancioncita me interrumpe y se oye todito aquí en la cámara. Pero bueno, no me hago lío porque están trabajando. Aquí está, miren qué ternurita. Esto es con mucho cariño para el personal médico que se las juega todas, trabajando y salvando la vida, incluso de muchos irresponsables que no quieren acatar la disposición de quedarse en casa. Es para ustedes. Espero les guste. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy linda, muy tierna? La verdad este video es un poquito largo porque estamos hablando de que es un amigurumi y representa un trabajo muy riguroso, pero vale la pena cuando se trata de ser agradecidos. Yo, como vuelvo a repetir en este video, lo hice de corazón, con mucho cariño y agradecimiento a todo el personal médico del mundo. Dando gracias a Dios en mi casa hemos estado bien, hemos estado sanos, pero en nombre de todos los que han sido atendidos y viendo que ustedes se las juegan todas, pues merece la pena hacer este lindo regalo para ustedes. Hagan ustedes también, amigas, en casa esta muñequita, la pueden dar de obsequio en agradecimiento a alguien que ustedes crean que deben darle. Sí, yo les dejo la idea y ustedes pueden incluso mejorar el trabajo. Espero que les haya gustado, yo les mando un abrazo, que Dios bendiga a todo el personal médico, policías, militares, barrenderos, chicos repartidores, en fin, todos los que ahorita están trabajando por el bien de los que estamos en casa, ¿sí? Por favor, amigos, por favor, quédense en casa. No salgan si no necesitan hacerlo, por favor, ¿sí? Si les gustó este video, denle un dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo, activen su campanita para que puedan entretenerse aprendiendo conmigo. ¿Sí? Dios mediante nos vemos en nuestro próximo video y de corazón les mando un besito así grande. Nos vemos en el próximo video. Bye.